Buenos días, amigos que nos sintonizan a todo lo ancho y lo largo del país y del mundo. Este es El Otro Enfoque con Darío Cuba y el economista René Tito Olivo, hoy con Guarionex Luperón. Aquí, como todos los días, tratamos de tocar temas interesantes que sirvan de apoyo al conocimiento de todo y cada uno de los dominicanos y de todos los amigos que nos siguen en el mundo. Hoy, como todos los días, la opinión pública dominicana aparece con muchos temas, pero nosotros vamos a dedicar el programa básicamente para hablar sobre el estudio de salud financiera de los dominicanos. Como estamos en una época de navideña, donde hay un flujo de circulación de dinero que va a salir cerca de 118,000 millones de pesos, tanto del sector público como del sector privado, es un buen día para tocar este estudio que acaba de hacer, conocer los aspectos básicos de este estudio que acaba de hacer una consultora que se llama Cloudol y financiado por unas cuantas de las AFP dominicanas. Y interesante el trabajo porque detalla cuál es la situación financiera de cada uno de los dominicanos. Aparte de eso, vamos a tocar conjuntamente con ese análisis lo que tiene que ver con la canasta familiar dominicana. Cómo están afectando los fletes de naviero, los fletes marítimos, cómo está afectando la inflación, la canasta familiar dominicana. Y vamos a tocar también lo que tiene que ver con la pobreza monetaria de la República Dominicana. Son temas todos económicos y además, si nos da tiempo, vamos a tocar un poco sobre las posiciones políticas que asumió el PLD y también el Vía Crucis del danilismo. Todos esos temas los vamos a tocar hoy. Vamos a una pausa. Shutterstock Music. De regreso en El Otro Enfoque. Buenos días, amigos, para los que se conectaron ahora al programa. Un saludo al amigo participante de este programa, René Olivo, donde quiera que se encuentre, nuestro afecto, y también a Darío Cuba. Dijimos al comienzo del programa que íbamos a hablar y íbamos a tratar un tema importante que tiene que ver con el estudio de salud financiera de los dominicanos. Un estudio que han preparado las AFP para conocer una serie de variables importantes. Esas variables, este estudio está fundamentado en 8 variables y muy interesante,
porque este estudio revela que el 85% de los dominicanos viven en condiciones de sobrevivencia y que el 30% de ese 85%, que equivale a 3 millones de dominicanos, no tienen capacidad para cumplir ninguna de las variables que señala el estudio. Y esas variables son 8, que yo la voy a indicar, se la voy a leer a ustedes para que la conozcan, porque es un estudio que deben conocer todos los dominicanos para que conozcan cuál es la situación real de cada uno de nosotros, de la situación financiera de cada uno de los dominicanos que vivimos hoy día. Por ejemplo, la primera variable es gasta menos de lo que ingresa. La cantidad de dominicanos que gastan menos de lo que ingresa. Yo voy a leer las 8 variables y después la voy a detallar en porcentaje. La segunda es los dominicanos que pagan sus compromisos a tiempo. La tercera es los dominicanos que tienen suficientes ahorros líquidos para enfrentar una crisis o una eventualidad. La cuarta es dominicanos que tienen ahorros a largo plazo, o lo que tienen expectativa de ahorro a largo plazo. La quinta es la deuda manejable, los dominicanos que pueden manejar su deuda. La sexta son los dominicanos que tienen un excelente historial crediticio, porque usted sabe que esa es una barrera importante en el desarrollo financiero de cualquier persona. Y aquí eso es un muro de contención para el desarrollo de las personas. Las 7 variables que midió este estudio es si tienen un seguro apropiado. Y la octava es la planificación financiera con tiempo. Si los dominicanos planifican sus gastos con tiempo, o sea, ¿qué hacen con sus recursos? Es importante este análisis porque cuando vamos a la primera variable, estamos hablando del estudio de salud financiera de los dominicanos. Y este estudio lo que hace es elaborar un índice de salud financiera dominicano. Y ese índice de salud de financiera anda a un 54%. Y sobre todo, hay un detalle importante, que el 85% de los dominicanos están viviendo en condiciones de sobrevivencia. Y un segundo aspecto, que de ese 9 millones de dominicanos que contempla ese estudio, que señala ese estudio, hay un 30%, o sea, estamos hablando de 3 millones y pico de dominicanos que no tienen capacidad para solventar sus gastos. Y sus gastos se miden en función de la canasta familiar. Y sobre todo, de esos 8 puntos, de esas 8 variables, hay 3 millones de dominicanos que no pasan esas 8 variables. Primero, los que gastan menos que lo que ingresan. Son gente que tiene un salario. El 36% de esa gente, de esos dominicanos, dice este estudio, que gastan menos de lo que ingresan. El 27% de los dominicanos, más o menos. Existe un equilibrio en el gasto familiar. Sin embargo, el 37% gasta más de los ingresos que recibe. Y un detalle importante que tiene que ver con el conjunto de los que reciben menos ingresos. Estamos hablando, el 62% de los dominicanos que ganan menos tienen gastos superiores. Y esto tiene que ver, y lo vamos a tocar más adelante, eso tiene que ver con
el nivel de desigualdad que hay en República Dominicana, que se mide a través del índice o el coeficiente de Gini. Y además tiene que ver con el costo de la canasta familiar, de la pobreza monetaria que existe en República Dominicana, pero sobre todo de la canasta familiar dominicana, que el promedio, con la inflación que tenemos actualmente, de la canasta básica anda alrededor de 40,000 pesos. Entonces, estos indicadores se miden en función de eso. El segundo aspecto, paga su compromiso a tiempo. Bueno, esa variable tiene que ver mucho con los ingresos. Tiene una relación proporcional con los ingresos. A medida que la persona recibe más ingresos, tiene más capacidad de pago. Evidentemente que en este aspecto, en esta variable, se midió que solo 43% que gana por encima de 40,500 pesos cumple con sus compromisos bancarios o con su deuda en sentido general. Este detalle sí me asombró bastante, porque no me asombró, pero es bueno que esos indicadores, esos porcentajes de condiciones de vida de la población dominicana, y ahí entra en función el coeficiente de Gini. En la medida que se acerca más al 0, hay más desigualdad. En la medida que se aumenta más al 1, hay más igualitariedad. En el caso de República Dominicana, hay una desigualdad bien grande. Por ejemplo, este estudio indica que el 23% de los dominicanos nada más tiene ingresos para aguantar una semana de subsistencia. O sea, el 23% de los hogares dominicanos no tiene recursos que traspasen más de una semana para sobrevivir. Y el 56%, cuando lo agrupamos el 23% y el otro 36%, que puede cubrir sus gastos familiares solamente en 2 meses. Los gastos, los ahorros que tiene el 36% de los dominicanos solamente le dan para cubrir 2 meses de gasto familiar. El 41% puede cubrir. El 41% de los hogares dominicanos solamente tiene recursos líquidos para cubrir de 3 a 6 meses los gastos familiares. Esa es la realidad de la sociedad dominicana. Y esto va mucho en consonancia con el incremento de la pobreza monetaria, de la tasa de pobreza monetaria de la República Dominicana del 2021, que anda alrededor de un 24%. O sea, 24% de dominicanos que no tienen capacidad económica para solventar sus necesidades básicas. Señores, vamos a un corte y vamos a regresar analizando paso por paso cada uno de los datos que nos da esta interesante encuesta que ha mandado a hacer las AFP Siembra y Banreserva y otros grupos económicos. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión
es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Bueno, estamos de regreso en el otro enfoque con Darío Cuba y el economista Tito Olivo y Guarionexo Perón. Estábamos hablando de el estudio de salud financiera de los dominicanos y del índice de salud financiera que se construye a partir de unas 8 variables. Y lo más importante de este estudio que revela una serie de detalles, de situaciones, indicadores por lo que está pasando la República Dominicana, las poblaciones de la República Dominicana. Y en cierto sentido es un análisis de la pobreza, no desde el punto de vista solamente monetario, sino desde el punto de vista también de la pobreza, utilizando otros métodos de análisis multidimensional, que engloba no solamente el ingreso, sino también otros factores que tienen que ver con los servicios sociales como la vivienda, la salud, la educación, y todo eso de algún modo se revela aquí en esta parte de este estudio que nosotros estamos destacando porque es importante correlacionarlo con los incrementos desorbitados que ha tenido la canasta familiar dominicana, que en verdad tiene que ver mucho con factores de carácter externo, como es por ejemplo el incremento de los fletes, que acaba el presidente de la Asociación de Comerciantes Dominicanos, señor Iván Grullón, creo que se llama, acaba de señalar, deja buscar el nombre, acaba de indicar, y es un grito no de él, sino del país entero, del mundo entero, el aumento de los fletes marinos desde China hacia los diferentes destinos del mundo. Por ejemplo, en República Dominicana señala él, y yo lo he leído en otras partes también, muchos trabajos, que el flete ha aumentado desde China de $4,000, un furgón refrigerado o seco de unos 40 pies, alrededor de $18,000. Eso pasa también en Estados Unidos, con Estados Unidos. De Estados Unidos a China también los fletes han aumentado enormemente porque hay puntos que llega hasta $16,000, $7,000 un furgón refrigerado. Eso impacta, de verdad, en la canasta familiar, pero tenemos un problemita también que tiene que ver, yo decía, el señor el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo, Miguel Minaya, y también el presidente de Comerciantes, Iván, que no recuerdo el apellido ahora mismo, pero que es un grito general. Y nosotros hemos pasado también por otro problema que ha tenido que ser, que nos ha afectado, que fue la fiebre porcina africana. Eso también disparó un poco, presionó la demanda de los pollos, eso lo disparó, y el pollo también está bien alto, pero no el pollo, todos los productos de la canasta familiar, porque cuando se habla de canasta familiar, estamos hablando del conjunto de bienes y servicios básicos que un hogar necesita para sobrevivir. Y en República Dominicana la canasta familiar se mide por quintiles. Hay 5 tipos de canasta de quintiles, que son exactamente 5 tipos de canasta familiar. Y eso
ha tenido incrementos en función del incremento que ha tenido la inflación en la República Dominicana, que es casi de un 8%. Eso se refleja en los contenedores, en los precios de la canasta familiar. Y ahora mismo con este flujo de capital que va a entrar al circulante nacional, el mismo Banco Central se ha adelantado subiendo la tasa de interés con la finalidad también de provocar una contracción económica que reduzca un poco el impacto de esa masa de circulante que va a entrar al mercado. Eso es una desgracia para el consumo realmente, porque de hecho la gente dispone de menos bienes cuando una carestía, una inflación tan alta, cuando el dinero está alto también, el costo del dinero es alto, también hay una reducción de la disponibilidad de compra de esos bienes, de adquisición de los bienes. Entonces, en el caso de la canasta familiar dominicana, el 23% de la población dominicana vive una pobreza monetaria extrema o general, una pobreza monetaria general de un 24%. Eso quiere decir que esa gente no está en capacidad de recibir o de comprar o de solventar los gastos de la canasta familiar básica. Y la canasta familiar básica dominicana, el primer quintil, anda alrededor de 24,000 pesos, 23,000 pesos. Anda alrededor de 23,000 pesos. Eso es nada. Esos son productos y bienes simples, lo más bajo. Y además de eso, un detalle importante es que el salario, toda la canasta básica, aún la que está del primer quintil, está por encima, muy por encima del salario mínimo dominicano, del sector público y del sector privado. Porque en el sector público, con el proceso de reclasificación industrial, los salarios se fueron abajo. Y entonces no se corresponden, porque no hay una indexación de los salarios, ¿no? Ese 14% se lo tragó la inflación y no ha habido una indexación de los salarios que puedan compensarse ni siquiera con el primer quintil de la canasta básica. O sea, la canasta básica va pasando de 21, 28, 33, 34, 39 y hasta 60,000 pesos. Los dominicanos viven una situación muy difícil actualmente, porque la inflación está a todos los niveles, en los productos básicos de la alimentación. Usted tiene el aceite. Aquí en República Dominicana hay un monopolio con el aceite, y esa gente pone el precio que quiera, aparte del problema que existe real, que nadie lo puede negar, que tiene que ver con atascamiento de los movimientos de logística a nivel internacional, que tiene que ver también con el aumento de los fletes, con la ruptura de la cadena de suministro de muchos productos a nivel mundial. Todo eso impacta, eso es innegable. Nosotros tenemos incluso algunos problemas futuros que se nos pueden venir con el aumento, por ejemplo, de fertilizantes a nivel mundial. Eso puede afectar a la agricultura dominicana también. Aunque el gobierno ahora mismo, hace un par de semanas, hizo una transferencia de apoyo de unos 1.600 millones de pesos al sector agropecuario, pero eso no indica que a la larga esos aumentos de los fertilizantes, la urea, el fosfato, el nitrato, todo eso afecta el sector agropecuario, que de por sí en el Producto Interno Bruto dominicano ha ido decayendo. Y ya apenas, ni siquiera lo mencionan
cuando se hace una reseña de la composición del Producto Interno Dominicano, el sector agropecuario apenas un 4%. Y este gobierno que está importando mucho, se le está yendo la mano a la importación. En el arroz, una serie de productos que están importando, y ojalá que eso no sea una práctica que ponga en juego la producción de papa también. Es un problema. En la producción de papa se han pasado las manos y afectando a los productores nacionales. Y otro elemento que se le adiciona al problema, por ejemplo, la seguridad alimentaria dominicana, porque todos los productos básicos de la canasta familiar se ha incrementado. El ajo, la cebolla, el ají. El único producto, algunos productos que mantienen estable es el plátano, la yuca. Pero después, la mayoría de productos dominicanos, yo lo puedo dar con cifras de el aumento de cada uno de esos que afecta a la canasta familiar y que afecta también los niveles de ingresos porque la pobreza monetaria se mide con la disponibilidad de recursos que tenga la gente, con los ingresos que recibe. Por eso a nosotros nos gusta hablar más de pobreza multidimensional, porque la pobreza multidimensional toca otros aspectos, otras variables que tienen que ver con los servicios sociales, con la educación, y mira cómo quedamos nosotros ahora mismo en las evaluaciones de educación. Ahí en educación siempre hay un problema, y siempre lo habrá, porque es un ministerio que maneja muchos recursos y hay mucha gente pendiente y deseosa de acceder al pastel. Igual que la cuestión estudiantil, el Instituto de Bienestar Estudiantil. Pero de todas maneras, lo que quiero resaltar es que se han combinado un conjunto de factores para que la calidad de vida de los dominicanos, el índice de calidad de vida de los dominicanos, se esté deteriorando progresivamente. Al margen del crecimiento económico de la República Dominicana, que debe evaluarse compararse con el del 19, no con el del 20, porque el del 20 hubo un desplome económico del Producto Interno Bruto de un menos 6%. O sea, hubo un desplome. Entonces, cuando tú haces comparaciones con una medición, con una dimensión diferente a lo que tú debes medir, con unos parámetros diferentes, eso no tiene sentido. De todas maneras, la economía dominicana tiene una constante de crecimiento. Eso no es indudable. Esta vez empujada por el sector construcción, turismo, bares y cosas, porque esto es una economía de servicio. Y ese crecimiento es bueno, porque es mejor que crecer que estar en números negativos. Pero de todas maneras, la República Dominicana tiene un problema estructural que tiene que ver con la desigualdad. Con la desigualdad. El índice o el coeficiente de Gini lo diseñó un estadígrafo y sociólogo italiano, se llama Corrado Gini. Y básicamente es un modelo de análisis para comparar, para detectar o para conocer la desigualdad en función de los ingresos monetarios. Y es importante aquí en República Dominicana porque fíjense qué dice este estudio de unas instituciones que no van a levantar ninguna sospecha de carácter político. No. Estas instituciones que han financiado este trabajo de la AFP son muy claras. Esto no es un trabajo de carácter político, es que esto es un trabajo económico, esto es un instrumento para ellos trabajar, para ellos formular sus políticas financieras. Y ese trabajo dice que el 85% de los dominicanos no
están sobreviviendo. ¿Y usted sabe lo que implica sobrevivir? Es haciendo lío para poder vivir. Haciendo lío que viven los dominicanos. Un encadenamiento de lío que lo sostiene la banca informal. No la banca formal, no. La banca informal, la subterránea. La gente que vive en los barrios, que tiene 10 pesos y que presta un 20%. Esa gente son los que están ayudando, haciendo encadenamiento. Le cojo un préstamo a este para pagarle a aquel, le cojo un préstamo a aquel para pagarle a este. Son los que están ayudando a los dominicanos a sobrevivir. Incluso este estudio es muy específico y señala de manera concreta que 3 millones de dominicanos tienen capacidad para solventar sus necesidades básicas. O sea, el conjunto de bienes y servicios que una familia necesita para vivir, ese 30% de dominicanos, que son 3 millones, no pueden satisfacer sus necesidades. Eso es pobreza monetaria general. En los estudios del Ministerio de Economía, de Planificación y Desarrollo, sale con un 24%. En este estudio sale con un 30%. Y usted puede estar seguro que si ese estudio se repite de pobreza, la tasa, hacer los análisis de tasa de pobreza monetaria y hacer estudios de pobreza multidimensional ahora, post pandemia, usted puede estar seguro que la población dominicana anda en un 35%, que la pobreza, la tasa de pobreza general de la República Dominicana anda por encima del 35%. Porque es que en la República Dominicana se ha dado un fenómeno, y mire, que no se ha profundizado más por las transferencias, y eso hay que reconocerlo, por la transferencia de recursos que hizo el gobierno en el periodo de los programas de fase 1 y el mismo fase 2, porque el fase 2 fue para los empresarios, pero para pagar a los empleados. Para ti, todos esos programas de solidaridad, supérate, esos programas han podido amortiguar las necesidades de los dominicanos. No que han resuelto los problemas de los dominicanos, pero esas transferencias de recursos, de asistencia social, de esos programas de asistencia social que se han hecho en el mundo entero, eso no es República Dominicana, eso no, nosotros no hemos inventado nada, esos son programas que si usted coge el gasto público de América Latina, del Banco Interamericano, usted lo va a encontrar todo ahí, similares, todos son réplicas, copias, una por una, que se aplican como un recetario en toda América Latina. Es decir que, pero de todos modos esos programas han ayudado a amortiguar la sobrevivencia de los dominicanos, de una franja importante de los dominicanos. Aquí habla de un 30%, Economía y Desarrollo hablan de un 24%, y yo estoy seguro que si se hace un trabajo de pobreza multidimensional, aquí en República Dominicana la pobreza va a andar alrededor del 35%. ¿Por qué? Porque es que el 40% de la población dominicana económicamente activa lo que gana son menos de 40 mil pesos, 27 mil pesos. El 40% de la gente de este país gana menos de 27 mil pesos. Entonces, si usted le incluye también la gente que cobra 13 mil pesos del Estado, que son un 7%, y un 24% que cobra 24 mil pesos, todo el salario mínimo, los ingresos, un porcentaje importante de los ingresos de la República Dominicana, de la población, están por debajo de la canasta familiar. La canasta básica familiar, que anda promediando
los 40,000 pesos. Y aún así, en este país no se quiere entregar el 30%. Aún con ese viacrucis que está pasando la población dominicana. No porque esté este gobierno, no esté ningún gobierno, cualquier gobierno que estuviera actualmente iba a estar pasando por la misma situación. Porque hay muchos factores que son externos, que tienen que ver con esa pandemia que ha arrodillado no este país, en muchos países. Y uno con esta incertidumbre que tiene, con esta nueva variante del coronavirus. Yo veo a los médicos dominicanos saltados, pero veo a Fauci de Estados Unidos, que fue asesor de Donald Trump y sigue siendo asesor de Biden, que dice que no hay que por qué alterarse, que eso no va a ser tan fuerte. De todos modos, es una preocupación y es saludable que el sector público, los médicos dominicanos, se preocupen por darle seguimiento a un virus que realmente ha afectado al mundo y que tiene un impacto demoledor en la economía, en las economías nacionales e internacionales, porque se ha tenido que destinar gastos extras que debieron utilizarse en otros programas de desarrollo. Bueno, pero esa es la realidad que tenemos hoy, y hemos podido poco a poco ir superando esa realidad. Los dominicanos tenemos el país parado, pero realmente hay una situación difícil. Hay una situación difícil en el país. Y estos estudios lo confirman. La población dominicana está pasando por situaciones difíciles. Y yo creo que esos fondos de pensiones, el gobierno, los partidos políticos, que son los responsables de que eso no tenga una solución definitiva, porque no son gente común y corriente, no, ni los legisladores, no. Esos legisladores se deben a los partidos políticos. Y los partidos políticos son los responsables, los 3 partidos políticos mayoritarios. Yo veo a Magín todavía defendiendo eso, el ex director de aduana, no, de impuestos internos, defendiendo eso como si él fuera propietario de esos fondos. Que la economía se va a caer. Bueno, hubo uno que dijo, un jurista importante del país, Jorge Eduardo Prat, que eso era un golpe de Estado del presidente. Oigan qué tremendismo. Pero por Dios, esos recursos son de los cotizantes, de los afiliados, y suponga usted que no se lo den. Pero oye, hay que crear un mecanismo para que, como dice este estudio, la gente pueda tener un ahorro, la gente pueda tener una forma de invertir. Porque con los fondos míos le dan facilidades a los ricos de este país, a los sectores exportadores o importadores. Hoy, ¿por qué a los dueños no se puede abrir de un porcentaje, del conjunto de su porcentaje de depósito que tenga? ¿Por qué a los dueños de los fondos no se les puede abrir un nivel, aunque sea de financiamiento a tasa baja? O sea, yo debería tener, como dominicano, como afiliado a una AFP, la posibilidad de accesar a un crédito a tasa baja. No, lo único que tienen derecho de accesar a esos fondos en ese sistema triangular que existe, de emprestarse a los gobiernos, del gobierno a los bancos y los dueños de los bancos quedarse con los fondos y emprestarse a ellos mismos, nada más tienen derecho los grandes grupos económicos de la República Dominicana. No, señores diputados, no señor Abinader, no señor Danilo Medina, no señor Leonel Fernández. Esos son fondos de los trabajadores. Y esos fondos hay que crear facilidades para que ellos puedan accesar a esos fondos.
Ustedes no quieren darlo, que se retiren los fondos porque va a crear un impacto. Total, en Chile se hizo más de 50 mil millones de dólares y no pasó nada. ¿Qué ha pasado en Chile? Nada ha pasado en Chile. Y Chile es el ejemplo de los fondos de capitalización individual. Chile es el ejemplo mundial de los fondos de capitalización individual. Es la vidriera y no ha pasado nada. Es más, ha habido un proceso más democrático en Chile. Ahora se está viviendo un proceso más democrático en Chile. Los chilenos están viviendo un proceso democrático. Entonces, República Dominicana, que estamos, aunque no quieran decirlo, porque nosotros tenemos un monarca en el Banco Central, que no se puede decir nada de ese monarca. Sí, es verdad, la economía dominicana está creciendo, como ha crecido muchas veces, o históricamente en los últimos 20, con excepción del 2003, ha estado creciendo la economía dominicana. Pero la economía dominicana tiene que desparramarse. O sea, tiene que caer abajo en la gente. Porque cuando usted va a un barrio pobre, yo siempre insisto eso, cuando usted va a los guandules, cuando usted va a los guaricanos, que usted tiene que comprar un galoncito de aceite de 64 onzas por 450 pesos. Es un abuso, madre. Y usted dirá, bueno, los colmaderos son unos abusadores. No, no son unos abusadores. Es que tienen que pagar un alquiler caro. Es que tienen que pagar un costo de la energía cara. Es que tienen que pagar productos que, producto de la inflación, les llegan caros a ellos también. Entonces, una familia pobre de los Alcarrizos, de los Guaricanos, de los Guandules, del Santo Domingo Sabio, del 27 de febrero, de Honduras, de los Jardines, ganando 13,000 pesos, ganando 27,000 pesos, ¿cómo se va a sostener? Hay que buscar facilidades. Eso que el gobierno ha anunciado para aparte de los bonos, ojalá que no se politicen, porque aquí en este país hay un problema. Ya el ministro de la presidencia, Paliza, él mismo anunció que habían contactado 5,000 organizaciones comunitarias. Pero mire, todo eso era para entregarle bonos navideños. Era para politizar los bonos navideños. Y esos bonos, señor presidente, son buenos para la gente, aunque sean pocos recursos. Eso le permite a los dominicanos. Incluso, usted ha anunciado también que concomitantemente con eso, los programas del comedor económico, los programas de la presidencia van a salir a dar comida también. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero tenemos que crear otras facilidades para la gente en los barrios. Yo creo que los colmados tienen que jugar un papel importante en las políticas públicas. No solamente que Eddie Alcántara, que está haciendo un trabajo extraordinario, no solamente ir a los negocios a ver si están funcionando bien o mal. No, a los negocios hay que crearle una línea de crédito barato, un subsidio focalizado de la energía, y no hacer como están haciendo contrataciones y contrataciones públicas, que todo, más de 1,000, acaba de denunciar el presidente de las microempresas, que han sacado más de 1,000 y pico empresas como suplidores. Bueno, pero que la microempresa es la base del desarrollo de un país. Los países se desarrollan con el encadenamiento de las microempresas. Aún aquellas economías donde
Hoy esas famosas tecnológicas controlan todo, pero esas tecnológicas, todo vinieron de empresas pequeñas. Estamos en el otro enfoque. Dentro de unos minutos regresamos. Vamos a un corte. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Buenos días, regresamos otra vez al otro enfoque con Darío Cuba y el economista Tito René Olivo. Para los amigos que nos están sintonizando ahora, les decimos que estamos tocando el estudio sobre la salud financiera de los dominicanos, publicado por una consultora financiada por las AFP dominicanas, un grupo de AFP, sobre todo Siembra y Banreserva y otro grupo de empresas. Este estudio, hazme el favor de ponerme director, la imagen del 85% de la. Este estudio revela que el 85% de los dominicanos trabaja para sobrevivir y que 3 millones de dominicanos no tienen capacidad para satisfacer mínimamente los gastos de su hogar. En este caso, sobre todo del estudio, se señala muy concretamente, porque ellos miden 8 variables, y dentro de esas 8 variables, ese 30% no tiene capacidad de cumplir ninguna. Un dato que se corresponde, déjala ahí la imagen, un dato que se corresponde bastante con lo que tiene que ver con la tasa de pobreza monetaria general de la República Dominicana, que anda alrededor de un 24%. Gentes que no tienen capacidad para solventar los gastos de la canasta básica familiar. Es decir, estamos hablando de la canasta básica del primer quintil. O sea que una canasta básica que anda alrededor de un 91,000 o 23,000 pesos.
y el costo de esa canasta familiar, como ustedes lo pueden ver, anda alrededor no de un 5 ni un punto, sino de un 7%, que se corresponde con el nivel de inflación que terminó el año en la República Dominicana. Entonces, esos aspectos los hemos estado tocando. Es importante uno de los detalles para hacer un recuento donde señalamos que los dominicanos, alrededor del 56%, 59% de los dominicanos nada más dispone de recursos para sobrevivir en un espacio de 2 a 3 meses. 23% nada más tiene recursos para sobrevivir una semana. Recurso líquido, ahorro líquido, nada más puede solventar una semana. Si se quedó sin recursos, a pasar hambre. Y el 36% nada más tiene recursos, ahorro, para aguantar 2 meses. Y el otro 41% de 3 meses a 6 meses. Solo dispone de recursos de 3 meses a 6 meses. Esa es la situación de la realidad dominicana. Un dato importante es que el 67% de los dominicanos no planifica los gastos. El dominicano gasta por impulso, no planifica gastos. Todo lo de del 67% de los dominicanos es espontáneo. Vamos a salir para La Vega, vamos a salir para Bonao, vamos para Punta Cana, vamos para Puerto Plata, vamos para la capital, pero no planifica nada. Su cuarto, los ingresos que tiene, lo gasta sin ningún tipo de planificación. Y es un detalle importante porque eso puede ser parte de una política de cambiar esa cultura de improvisación. Pero porque eso no es propio. Miren esto, señores, eso no es propio del dominicano común y corriente, eso también de las instituciones públicas, porque esos cambios de modificación presupuestarias que se hacen en julio, generalmente, agosto por ahí se hacen, septiembre, inusualmente se hizo en noviembre ahora. Eso responde muchas veces a la ineficiencia, a la incoordinación, a la falta de planificación y de gestión presupuestaria de los directores y ministros que son responsables de las áreas, o de los técnicos, los funcionarios que son responsables de las áreas. Ese hecho lo revela el estudio. El 67% de los dominicanos no planifica nada. Todo lo deja a las cuestiones espontáneas y a la improvisación. Y eso pasa con el Estado, como acabo de decir. Por eso se hacen esas reprogramaciones de recursos en sentido general. Todo el mundo quiere recursos, todo el mundo. Entonces, muchos de esos recursos no se ejecutan porque no tienen el personal para gestionar esos recursos. El personal técnico capacitado, primero para cumplir lo que se llama los planes institucionales ni los planes operativos. No lo cumplen, ni ponen lo que realmente necesita la institución o el país o la región o la provincia en los planes operativos ni en los planes institucionales. Entonces tienen en esos años, en esos meses de reprogramación, meter cosas que no estaban ahí o transferir fondos para otras cosas que no estaba planificado ni era parte de los objetivos nacionales del país. Señores, hasta aquí ha sido el programa El Otro Enfoque. Mañana seguimos trabajando y conversando con ustedes sobre diferentes aspectos. Sobre todo, mañana tenemos una entrevista especial con el ingeniero Luis Simón Pérez, especialista en transporte y movilidad. Y nosotros esperamos contar con la anuencia de ustedes para hacer mañana un buen programa. Que pasen feliz día. Muchas bendiciones.